Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a todos a nuestro estudio bíblico para esta semana. Encontramos nuestra lección en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, del verso 1 al 7. Y nuestro texto sagrado se encuentra en Efesios capítulo 1, verso 7. Damos comienzo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a pedir a una familia de la iglesia, como siempre, que nos ayude con la lectura de nuestra lección. Lectura en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Pero también digo, entre tanto, que el heredero, el niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bueno, mis hermanos, el texto sagrado del día de hoy lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7. Y dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Bien, estamos comenzando un nuevo capítulo de la carta de los Gálatas. ¿Y qué ha estado pasando estos 3 capítulos que ya estudiamos, haciendo a modo de resumen? La verdad es que los judaizantes que llegaron a la iglesia de los Gálatas se encargaron de llenar de dudas y de incertidumbre el corazón de esta iglesia naciente. El apóstol Pablo sembró la palabra, se preocupó de criarlos, si podemos decir así, en sus primeros pasos, sus primeros comienzos, de afianzarlos bien durante un tiempo. Y cuando ellos ya estuvieron instruidos en las primeras verdades y estuvieron claros respecto a la salvación, a la vida eterna, a este plan de salvación en general que el Señor viene revelando desde el libro de Génesis, al cual el apóstol Pablo, por revelación de Cristo, tenía muy claro, al dejarlos firmes, el apóstol Pablo se aparta un tiempo y cuando pasa un tiempo tiene en su corazón una tremenda amargura, una tremenda tristeza. Se entera de que los judaizantes habían hecho de las suyas y habían llevado a estos cristianos que estaban recién partiendo a un lugar de inestabilidad, a un lugar de dudas, a un lugar de incertidumbre, donde sentían por las falsas enseñanzas que estaban recibiendo que Cristo no había sido suficiente, que había que hacer algo más. La tristeza del apóstol Pablo fue tan grande que decide escribir esta carta, una carta que por momentos es bastante dura, donde aparecen expresiones tan severas como no hay otras o como no se encuentran en otras partes de las cartas del apóstol. Quizás aquí están las más fuertes de todas, y es donde el apóstol Pablo, como un padre desesperado, remece a sus hijos para que tomen conciencia de lo que están haciendo y decidan volver al camino correcto. Así que el apóstol Pablo, durante estos 3 capítulos, como un padre tierno, ha tomado la mano de los Gálatas y los ha hecho volver a casa, los ha hecho volver al lugar de la tranquilidad y de la paz. Por eso que el apóstol Pablo, en los últimos versos de la lección anterior, versos 28 y 29 del 3er capítulo, está concluyendo su argumentación, guiado por supuesto por la revelación de Dios, explicando también que este evangelio estaba completo, siempre lo estuvo, dice él, porque me lo dio el mismo Cristo. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Es decir, no se sientan menos, no les falta nada. De hecho, dice, ni los judíos ya son judíos, ni ustedes son gentiles. Ahora en Cristo somos uno. ¿Ah? Y dice claramente:
y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Bendito sea el Señor. Así que el apóstol Pablo los está trayendo de vuelta. Es como si ellos hubiesen extraviado y el apóstol sale a buscarlos y los trae de vuelta al hogar y los pone una vez más. Y aquí en el capítulo 4 ya los pone de la mano de Dios otra vez, pero con unas verdades tan preciosas que vale la pena detenernos al menos para mencionarlas cada una de ellas. Dice en nuestra lección que aunque está haciendo una referencia, una comparación entre él mismo cuando era judío o cuando la revelación estaba o había sido entregada a los judíos y ahora lo que es o lo que somos en Cristo todos nosotros. Y hace esta comparación, dice, a pesar, dice, de que hemos sido escogidos por Dios y gozamos siempre desde el plano eterno de Dios, gozamos esta elección divina, no se había manifestado hacia nosotros, dice, más bien, dice, éramos como un hijo pequeño heredero, que aunque está en ventaja sobre todos los demás, esa ventaja no se diferencia en su niñez, puesto que hay tutores, hay gente que lo cría, está bajo custodios, bajo enseñadores que lo guían, lo enseñan, y una vez que alcanza la edad, recién se viene a manifestar que él es hijo de este padre por cuanto recibe la herencia, recibe una posición especial, recibe un lugar en la casa o en los negocios del padre que obviamente lo distinguen por sobre todos los demás. Esta distinción en su infancia no se nota, pero cuando grande, entonces es claramente visible. Está diciendo, así éramos en el tiempo de la ley, mas ahora en Cristo ya se ha manifestado lo más grande. Lo leo, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, se refiere a los escogidos de Dios, en nada difiere de un esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidados hasta el tiempo señalado por parte del Padre. Así también nosotros éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo. Se refiere a las enseñanzas de la ley, se refiere a los principios espirituales que estaban en el mundo hasta ese entonces. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando, según la figura que está usando el apóstol, vino nuestra mayoría de edad, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a nosotros mismos, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y aquí dice algo precioso. Primeramente les está recordando a esta iglesia de los Gálatas de que han sido puestos en una condición preferente. Dice, antes pareciera que eran desechados, antes parecía que no estaban cerca, pero en el plan de Dios siempre lo fueron. Sin embargo, no se manifestó lo más grande hasta que Cristo vino. Ahora Cristo vino, dice, y todos nosotros que estábamos bajo la esclavitud fuimos redimidos. Y este término redimido no es nunca tan bien entendido por nosotros porque no es algo propio de nuestra cultura. Y se refiere al hecho de cuando una persona, particularmente en Roma se usaba mucho esto, compra a otra como esclavo y lo liberta. Es decir, cuando es esclavo de otro y paga por su vida un precio y lo deja libre de esa esclavitud. Dice la palabra del Señor que eso es lo que hizo Cristo. Él vino y nos compró a nosotros. Ahora, ¿cómo pagó Cristo? Y aquí lo está diciendo claramente. Lo pagó con su propia sangre. Lo pagó cumpliendo la ley. Lo pagó con la riqueza, la justicia que alcanzó y ganó él mismo por su comportamiento perfecto y santo y además por su propia sangre, por la cual él murió sin haber tenido culpa alguna. Eso hacía o le hacía tener a él un saldo a favor. Nosotros siempre saldo en contra. Pero Cristo, por su justicia y por su sacrificio totalmente injusto desde la perspectiva humana,
vino a quedar con un gran saldo a favor. ¿Qué hizo con ese saldo a favor? Vino y nos compró a nosotros. Siempre fue su plan. Eso es lo que dice la palabra. Fuimos redimidos por Dios. Y aquí pasan al menos 4 cosas maravillosas que el apóstol está sembrando en el corazón nuevamente, sembrando en el corazón de los Gálatas y en el de nosotros, para la confianza y la seguridad, amén, que debieran tener, a la cual debían volver en la persona de Cristo. Lo primero que les dice, sois hijos de Dios, amén, por lo cual dice, sois hijos de Dios. Dice, verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos de Dios. Es decir, por la acción de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros fuimos adoptados por Dios. Y aquí es donde viene este pensamiento que es muy correcto, ¿ya? De decir que en realidad no todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han sido adoptados por Dios y que han, por medio de los méritos de Cristo, alcanzado esta condición, no por naturaleza propia, sino por la adopción espiritual que Dios ha hecho de nosotros. Así que mire dónde está, o lo que está haciendo con los Gálatas. Lo está sacando de esa inseguridad, de esa incertidumbre, de no saber qué eran para Dios, y ahora le dicen, no, ustedes son hijos de Dios, Él los adoptó. Bendito sea el Señor. Si a ellos, a nosotros también. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Por cuanto soy hijos de Dios, dice, y aquí aparece algo más maravilloso también, dice, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Es decir, que no solo, o como garantía de que somos hijos de Dios, lo dice en otra parte, porque las arras de nuestra redención, o de nuestra promesa cierta en Cristo, es la señal del Espíritu de su Hijo en nosotros. Amén. Es decir, saber y poder darnos cuenta que tenemos su Espíritu. Ahora, ¿cuál es la seña de que lo tenemos? Es que sentimos a Dios como Padre y que nuestro espíritu clama a Dios como Padre. Ya no huimos de Él, ya no arrancamos de Él, ya no le tenemos miedo, ni somos retractores, ni somos gente que ofende y que odia a Dios, sino más bien nos hemos amistado con Dios. Ahora sentimos cariño por el Padre, clamamos, nuestro espíritu clama y gime a Él como un hijo gime delante de su Padre cuando está en aflicción. Esta es una señal de que somos hijos de Dios. Así que han pasado cosas preciosas gracias a la redención de Cristo. La primera, como lo hemos dicho, es que somos adoptados por Dios. Somos hijos por adopción. La segunda es que se nos dio el Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo está en nuestros corazones. Y aquí aparece Espíritu con mayúscula, por lo tanto se refiere al Espíritu Santo. Así que esas dos cosas al menos pasan. Lo tercero, dice claramente, así que, verso 7, así que ya no somos esclavos, sino hijos. Bendito sea el Señor. Es decir, hemos sido libertados de la esclavitud. Amén. Dice, y si hijos, también herederos de la promesa. Dos cosas preciosas. Bendito sea el Señor. Dos cosas más. La primera es que ahora somos libres, hemos sido libertados de la esclavitud, del pecado. Estábamos esclavos, ahora somos libres en Cristo. Y la cuarta es que somos herederos, amén, herederos, dice la palabra, también de Dios por medio de Cristo. Es decir, tenemos parte en las riquezas eternas, en las riquezas de Dios. No somos libres, amén. No solo fuimos rescatados y luego, bueno, arréglatela como puedas. No, fuimos adoptados. Luego de adoptados, también, bendito sea el Señor, se nos regaló el Espíritu de Dios. Y luego de eso también hemos sido hechos libres, pero no libres para luego vivir y hacer lo que queramos o para quedar luego en desprotección. No, fuimos adoptados una vez y para siempre, para permanecer bajo esa cobertura, bajo esa posición de hijos amados. Incluso dice que se nos ha hecho parte en la herencia que es de Cristo. Somos
participantes de la herencia de Cristo. Y recuerde usted que Cristo es dueño de todo, así que también en esa herencia preciosa, cuando se manifieste el resplandor de Cristo y la gloria de Cristo, también nosotros resplandeceremos junto a Él y coheredaremos junto al Señor. Seremos herederos junto a Cristo. Lo somos, de hecho, pero se manifestará esa herencia también en el día en que Cristo Jesús sea manifestado a toda la humanidad. Así que estas cosas preciosas han pasado, cosas maravillosas, hermano. Lo vuelvo a decir, somos hijos de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo, somos libres y además coherederos de Dios en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor por esta posición preferente que Dios nos ha regalado, la cual ha alcanzado, nos dice la Escritura, por la redención que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Cómo podían estos Gálatas vivir en intranquilidad? ¿Cómo se les ocurría poder vivir en inseguridad? ¿Cómo podían sentir que les faltaba algo? ¿Cómo se les hubiese ocurrido decir, si tan solo Dios me diera tal cosa, sería completamente feliz? Así como es de absurdo para ellos, es absurdo para cualquiera que se dice cristiano y siente que le falta algo. No seamos cristianos quejosos. Consideremos todas las cosas que hemos recibido en el Señor. Seamos agradecidos. No vivamos en la duda. ¿Cómo alguien podría, bajo tal amor manifestado, dudar del amor de Dios hoy día al presente? Aquí nos dice claramente que Dios no nos ama un día y luego nos abandona. Que Dios no solo tuvo esa compasión circunstancial como la que tenemos nosotros cuando vamos por la calle y le damos una moneda a un mendigo. No, Cristo el Señor no solo nos dio una moneda, nos asistió, no, nos tomó, nos hizo sus hijos, nos llevó con Él y además nos pone sobre nosotros para heredar junto con su Hijo unigénito. Entonces, es un amor constante, un amor permanente. De hecho, la Biblia lo define más perfectamente como un amor eterno, que viene de la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Dios nos ha amado siempre. Así que, ¿cómo podrían estos Gálatas pensar que algo les faltaba? Era un absurdo. ¿Piensa usted que no se merecían aquellas palabras duras que les dice? Pero Gálatas insensatos, necios, ¿quién los pudo hacer confundirse? Teniendo tanto, ahora están pensando como si les faltara algo. ¿Sabe que a veces esa misma reprensión es también para nosotros? Muchas veces actuamos como si nos faltara algo, como si la obra no fuera completa. Hemos recibido tanto en Cristo que aunque todo en la vida nos faltara, somos bienaventurados. Hemos recibido tanto de parte de Dios a través de Cristo que aunque nos abandonaran todos, podríamos sentirnos ricos y dichosos. Hablábamos el día domingo en la exhortación de la palabra, como el apóstol Pablo, considerando estas cosas, dice, todo lo que soy, lo que tuve, lo tengo por basura, con tal de ganar o de estar, de conocer más a Cristo. Recuerde usted, Cristo es nuestra riqueza. Es una riqueza que está, la percibamos o no, está. ¿Tenemos una fortuna? La tenemos. Esta misma figura del niño heredero que todavía no recibe lo prometido, está sobre nosotros también. Hay una promesa de una gloria incorruptible. La crea o no la crea, la tenemos si estamos en la gracia del Señor. Si la discierne o no, esa ya es otra cosa, pero la tenemos. Así que cuando un hijo nos dice quisiera tener otro papá, uno que me ame de verdad, la verdad que no está mirando en la más completa dimensión el amor que le otorgamos. No nos ve sudar en el trabajo por amor a ellos. No nos ve esforzarnos, desvelarnos, preocuparnos. A veces solo ve que lo afligimos con algo y puede decir, no eres un buen papá. ¿Sabe que a veces así actuamos con Dios? ¿Usted piensa que Dios no le ama lo suficiente? ¿Sabe que puso a su Hijo en la cruz del Calvario y Cristo lo hizo gustosamente, aunque
le costó su vida y le costó mucha aflicción, pero lo hizo para tener este saldo a favor. Y cuando vio sus manos llenas y con la posibilidad de poder comprar, ¿qué piensa que hizo? Fue y me compró a mí y lo compró a usted. Dios ayude al Señor para entender en parte siquiera el gran amor de Dios para con nosotros, y que en nuestra ingratitud e ignorancia respecto a este amor no caigamos en lo ofensivo delante de Dios, puesto que desestimar cosas tan grandes es verdaderamente una ofensa. Juan lo dice de otra manera, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mira el porte del amor de Dios, dice, que nos ha hecho, no solamente nos salvó, nos ha hecho hijos de Dios. Y esto es algo que para un judío antiguo era imposible de entender. Ellos no hablan aquí que este es hijo de Dios. No, para ellos es algo que no tiene nada que ver. Dios es Dios, el hombre es hombre. Así que decir que este es hijo de Dios era verdaderamente una revelación bastante compleja en esos tiempos y hasta el día de hoy para los judíos. Pero a nosotros se nos ha revelado que somos hijos de Dios. Así que no ande por la vida pensando que falta algo para ser feliz. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo, no le falta nada, no hay nada más que añadir. Si algo nos falta aparentemente, es porque es justo lo que necesitamos. Dios hace todo lo que tiene que hacer. ¿Sabe ahora que estos tutores que nos guían al día de la herencia para poder tener todo lo prometido, muchas veces no solo son personas, no solo es la ley? Pienso que a veces son las adversidades, son las carencias, son los dolores, incluso las enfermedades. Todas esas cosas nos conducen a Dios, nos conducen a Cristo. Algún día se manifestará lo perfecto. Algún día seremos, cuando Cristo venga, seremos y entenderemos y recibiremos la herencia completa. Ahora estamos siendo tutoriados, guiados por aquellos que nos conducen a Dios. Dios bendiga esta palabra, bendiga sus vidas y viva en la confianza y la seguridad de que Dios le ama hoy, ayer, y le amará también mañana, y todos los días hará Dios lo que tenga que hacer para asegurarse de que usted siga bajo su cuidado. No salga de esta seguridad y de esta confianza. Que nada perturbe, como le pasó a los Gálatas, que nada los perturbe, que nada los saque de esta convicción de saberse amado, protegido y guiado por la misericordia y la gracia del Señor. Para mi Rey que vive sea la honra y la gloria. Hola mis hermanos y amados pastores, a través de este video quisiera saludarle y también poder agradecer por la elección de esta palabra, porque a través de ella podemos recordar de que ya no somos esclavos, de que el Señor nos redimió y lo más importante, que Él ya pagó el precio por nuestras vidas en aquel madero. Toda esa sangre derramada no fue en vano, sino que fue por su vida, por mi vida, por la vida de nuestra familia. Agradezco al Señor porque puedo ser una hija adoptada de su espíritu, así también como usted, y agradezco al Señor porque es una palabra hermosa. A lo mejor somos como aquel pueblo que muchas veces nos sentimos insatisfechos con las cosas de este mundo, pero debemos recordar que en realidad con el Señor lo tenemos todo. Así que a través de esta palabra soy agradecida y les envío un cariñoso saludo para ustedes. Que el Señor les bendiga. Saludos mis pastores, que tengan una buena tarde. Saludamos a nuestros pastores, a nuestros hermanos que están viendo en esta tarde este estudio bíblico. Agradecemos al Señor por su palabra y nos gozamos también en el Señor porque nos recuerda, ¿cierto?, este gran precio que Él pagó por amor a nosotros. Y también agradecemos al Señor porque no solamente Él nos redimió, sino también que nos dio tan grandes beneficios, como decía su palabra en esta tarde, de ser llamados también sus hijos, de esta adopción maravillosa. Agradecemos al Señor porque esta palabra, ¿cierto?, nos nutre, nos alimenta nuestro espíritu y nos recuerda, ¿cierto?, para poder seguir adelante como hasta ahora. Amén. Agradecidos somos del Señor por su bondad, por su amor, porque podemos escudriñar cada día su palabra y nos podemos nutrir cada vez de todas sus enseñanzas. Le agradecemos al Señor porque Él vino un día por nosotros y podemos ser rescatados por su gracia. Y le agradecemos al Señor por todas estas enseñanzas que estamos recibiendo. La verdad, cuán insensatos somos nosotros muchas veces
al no contemplar o no comprender el gran amor que el Señor ha tenido por nosotros, el poder ser salvo por su gracia, por su amor y por su misericordia. Le enviamos un caluroso abrazo a cada uno de nuestros hermanos, nuestros pastores, porque enriquecidos somos por su palabra. Que el Señor les bendiga grandemente.